Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 15º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 7 al 13. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, nos encontramos ahora una escena evangélica bastante peculiar. Es decir, en todo el Antiguo Testamento no encontramos una escena similar. Ninguno de los profetas dijo jamás a sus discípulos que fueran a llevar el mismo mensaje que ellos predicaban. Los profetas cumplieron con su misión y hasta ahí llegaron. Ahora Jesús, confiando en sus discípulos, los envía. Dice el Evangelio: Jesús llamó a los 12. Recordemos que los 12 es una referencia a los 12 apóstoles. Apóstol significa enviado. Por tanto, los 12 son aquellos discípulos que van a ser enviados por Jesús. Los envió de dos en dos, dice el Evangelio. ¿Por qué los envía de dos en dos? Es la manera más concreta como van a ser presente el reino de Dios, edificándose mutuamente, ayudándose mutuamente, es decir, actuando en la caridad. Y luego dice que les dio poder sobre los espíritus inmundos. El mismo poder, la exusía, como dice el texto original, el poder que Jesús tiene para sanar enfermos y para expulsar demonios, ese poder se lo transmite a sus discípulos para que ellos puedan realizar las mismas acciones que él realizaba. Fijémonos entonces en la confianza que tiene Jesús en sus discípulos para transmitirles el poder que Él tiene y para encomendarle la misma tarea, anunciar el Evangelio. Y los mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. ¿Qué significa esto? Confianza en la providencia, confianza en el poder de Dios. No confiar en sus medios. La iglesia, los cristianos, los primeros predicadores del Evangelio deben estar lejos del el deseo de los bienes, de la avidez por el dinero. Porque cuando la iglesia, cuando los cristianos, cuando los predicadores del Evangelio dependen del dinero, de los bienes para anunciar el Evangelio, entonces el éxito parecería que depende de los recursos que se tengan a la mano. No, Jesús quiere que el éxito de la misión dependa solo de la acción de Dios, de la acción del Espíritu. Y por eso entonces los discípulos no deben ir preparados con nada. No significa que sean irresponsables y que todo lo dejen en manos de la providencia. Significa que no deben confiar tanto en los bienes como para creer que depende de los bienes que posean el éxito de la misión que van a llevar a cabo. Y luego dice el Evangelio: y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Los discípulos que anuncian el Evangelio no deben de andar de casa en casa. Deben vivir con mucha seriedad su misión. Deben anunciar el Evangelio con determinación. Y dice el Señor que se queden en una casa, allí donde los acojan, ahí donde les ofrezcan caridad, donde los reciban como discípulos de Cristo. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Jesús les está diciendo a los discípulos desde ya que no siempre serán bien recibidos, que no siempre serán bien acogidos. Esto es indispensable que lo comprendamos quienes anunciamos el Evangelio.
Lo mismo los padres de familia, que a veces tienen que predicar el Evangelio entre sus hijos, es decir, enseñándoles a vivir con las enseñanzas de Jesús, conforme a los mandamientos del Señor. A veces no somos escuchados, a veces somos ignorados, a veces lo que predicamos parece que lo predicamos al viento o que lo predicamos en el desierto. Nos parecemos a Juan el Bautista, es decir, parecemos predicadores en el desierto, parece que nadie escucha nuestra predicación. Y sin embargo el mensaje tiene que ser anunciado, y sin embargo el mensaje tiene que ser dicho. Así como Jesús insistentemente le decía a los profetas del Antiguo Testamento, aunque no te escuchen, tú anuncia el mensaje, también aquí Jesús nos da a entender la misma idea. Es decir, si no los reciben ni los escuchan, sigan anunciando el Evangelio. El Evangelio tiene que ser proclamado, tiene que ser predicado. La buena nueva tiene que ser escuchada. El que los hombres la acojan o no es decisión de ellos. Delante del Evangelio siempre hay una decisión, hay una disyuntiva, ¿acepto o rechazo el Evangelio? Jesús entonces advierte a sus discípulos que encontrarán quienes no los reciban, encontrarán quienes se opongan a su predicación. Y Jesús dice, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos, que les quede claro que se resistieron a aceptar el mensaje de salvación, que no quisieron volverse al Evangelio del Señor. Cuando una persona decide no vivir conforme al Evangelio, es su decisión vivir lejos de Dios y vivir lejos de la verdad. Por tanto, no es algo que haya que achacarle a la iglesia, culpar al sacerdote, al evangelizador, porque el mensaje es predicado, es anunciado, y de cada persona que escucha el Evangelio depende si lo acoge o lo rechaza. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, nos dice el Evangelio. Bueno, aquí la traducción tal vez no sea la más correcta. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, porque a esta palabra se refiere el Evangelio en su texto original, la metanoia, que luego fue traducida como penitencia en la traducción latina, y por eso en la traducción castellana dice, se fueron a predicar el arrepentimiento. Bueno, ciertamente la conversión tiene que ver con el arrepentimiento de los pecados, pero sobre todo el volver nuestra vida a Dios. Este es el mensaje que predican. El que escucha el mensaje del reino tiene que plantearse seriamente cambiar de vida, tiene que plantearse seriamente aceptar los valores del reino y llevarlos a la práctica. Y dicen entonces el Evangelio, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban, o sea, realizaban las acciones que Jesús les había encomendado, realizaban las acciones sacramentales con las que hacían presente la gracia salvadora que Cristo les había enviado. Entonces es importante comprender entonces este mensaje en el que también los sacramentos juegan un papel fundamental, los medios a través de los cuales el Señor nos hace presente su gracia salvadora. Vivamos aceptando el mensaje del Evangelio, pero también participando de estos signos de la misericordia divina, los sacramentos, que son los medios a través de los cuales el Señor nos quiere hacer llegar su gracia. El Señor nos ayude pues a vivir conforme al Evangelio que nos ha enseñado, al Evangelio que nos ha predicado Él o sus enviados, porque notamos aquí que Jesús envía a sus discípulos para que hagan presente el reino de Dios con sus palabras y con sus obras. Por eso, aceptemos el Evangelio que predican también aquellos que han sido enviados por el Señor, ahora representados en el Papa, en los obispos, los sacerdotes, y también busquemos estos signos de la gracia y de la misericordia de Dios, que son los sacramentos, a través de los cuales el Señor nos quiere hacer partícipes de su salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.